Pensemos en el caso de Hungría. Sistemas de partidos súper institucionalizados, obviamente Grecia hasta 2015. El nivel de corrupción, ya sé, que a lo mejor si lo comparamos con Latinoamérica no está tan mal, pero la verdad que a nivel europeo las cosas no están muy bien. ¿Cuál es la relación? No sabemos realmente. O, por ejemplo, con el patronazgo. ¿Cuál es la relación entre estas dos variables? Yo creo que es importante, por las cuestiones que yo he mencionado en esta presentación, que tengamos en cuenta estos 4 puntos. Procedamos a una conceptualización adecuada, intentemos llegar a un acuerdo en lo que entendemos por institución del sistema de partidos, o al menos clarifiquemos. No tenemos que estar todos de acuerdo, evidentemente, pero seamos precisos en lo que estamos hablando. Intentemos utilizar un indicador que realmente distinga la institución del sistema de partidos de la institución de los partidos políticos, que verdaderamente llegue a operacionalizar, capturar el proceso y que obviamente nos permita hacer análisis comparativos de grande N. Ello nos permitirá obviamente poner la nafta o la gasolina adecuada al Ferrari y así hacer recomendaciones adecuadas cuando tengamos que hacerlo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Escuchamos a Kenneth ahora, a los siguientes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en esta conferencia y también en este panel sobre un tema de mucho interés para muchas personas. Yo creo que el tema de la institucionalización de los partidos políticos ha sido de bastante importancia, especialmente en las regiones del mundo que han participado en lo que se llama la tercera ola de la democracia. Entonces, en América Latina, en Europa del Este, en Asia y en África, en regiones donde hay nuevas democracias que están tratando de consolidarse e institucionalizarse los sistemas de partidos políticos. En algunos casos son sistemas de partidos muy nuevos, en otros casos, especialmente en América Latina, a veces son sistemas de partidos con muchos más años y antecedentes antes de las olas y los regímenes militares. Pero al fin de las cosas, realmente en muchos de las partes del mundo que han participado en la tercera ola de la democratización, ha probado a ser muy difícil consolidarse sus sistemas de partidos políticos. En América Latina, por ejemplo, hemos visto que en cada década que los niveles de volatilidad electoral están creciendo. Entonces, en vez de institucionalizarse o estabilizarse los sistemas de partidos, parece que en cada década está aumentando la volatilidad electoral. Entonces, realmente es un reto que ha enfrentado muchos países. Y lo que quiero hacer en mi presentación hoy día es tratar de hacer algunas observaciones, tal vez algunas proposiciones con respecto a la institucionalización y qué significa y cuáles son los factores que influyen en las posibilidades de institucionalizarse los sistemas de partidos políticos. La primera cosa que quiero decir es que la institucionalización, yo creo, no es una propiedad fijada de sistemas de partidos políticos. Es una propiedad que varía mucho sobre el tiempo. Entonces es una propiedad dinámica de los sistemas de partidos políticos y puede ser procesos de hacer más institucionalizados, donde la institucionalización está avanzando, pero también pueden ser procesos de retroceso, donde sistemas de partidos que parecieron muy estables y muy institucionalizados puede encontrar nuevos retos donde hay un proceso de descomposición o desinstitucionalización de los partidos. El caso gráfico en América Latina obviamente es Venezuela. Muchas veces olvidamos de que en la década 80
que todo el mundo pensaba de Venezuela como el sistema de partidos tal vez el más institucionalizado en América Latina. El libro clásico de Coppage sobre la partidocracia fue escrito sobre Venezuela. En la década 90 pareció muy diferente. Había un proceso de desinstitucionalización que terminó con el colapso del sistema y el surgimiento de Hugo Chávez. También podemos ver en el otro lado, yo recuerdo hace 20, 25 años los escritos de Mainwaring y otros sobre el sistema de partidos en Brasil. Mainwaring dijo que el sistema de partidos en Brasil fue el más inchoate, más débil tal vez de cualquier democracia seria en el mundo, pero la segunda mitad de la década 90 y las últimas décadas, por lo menos hasta antes del año pasado, donde ya parece que tal vez está moviendo en otra dirección. Pero sin duda había un proceso de construcción, de consolidación y de institucionalización de un sistema de partidos en Brasil en las últimas décadas que fue muy diferente que lo que existía antes. Entonces, la institucionalización es importante recordar que no es una propiedad fijada, es algo que es dinámico sobre el tiempo. Una segunda proposición que quiero hacer es que la competencia electoral no es suficiente. No ofrece garantías de que van a institucionalizar un sistema de partidos políticos. Es posible que hay una institucionalización de la competencia electoral sin un sistema estable de partidos políticos. El caso clásico en América Latina tal vez es Perú después de 90, donde ha tenido elecciones cada 5 años, no siempre muy democráticos, pero básicamente ha sido un sistema con elecciones institucionalizados, básicamente sin un sistema de partidos políticos por prácticamente un cuarto de un siglo. Y solamente en los últimos años hay algún tipo de movimiento tal vez para reconstruir un sistema de partidos en Perú. Pero es importante recordar entonces que no hay garantías, que aunque los partidos sin duda juegan papeles muy importantes por la democracia representativa, pero no podemos pensar en una manera funcionalista, en que si los partidos juegan papeles importantes, entonces necesitan existir. No hay ese tipo de garantías. Realmente para construir los partidos son actos, necesita agencia política y procesos y tiene que ser algún tipo de compromiso de largo tiempo para realmente construir las organizaciones. No siempre existe entonces. Una tercera proposición, y yo creo que es muy difícil reconstruir un sistema de partidos después de un colapso. Y el caso de Perú indica eso, después de 25 años que fue muy difícil reconstruir un sistema. Los otros casos en América Latina donde hemos visto algún tipo de colapso de un sistema de partidos han sido procesos de reconstrucción un poco más con más rapidez que en Perú tal vez, pero muchas veces los procesos de reconstrucción son asimétricos. Entonces están reconstruyendo algo en un lado de un clivaje, pero no en los dos lados. Entonces en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y Colombia puede ver un lado del clivaje principal que está reconstruyendo antes que el otro. Entonces, aún donde hay procesos de reconstrucción, puede ser asimétricos en su manera de proceder. Una otra proposición, el cuarto que tengo. Y para construir los partidos y institucionalizar un sistema de partidos, esta tal vez parece un poco contraintuitiva, pero yo creo que el conflicto es bueno. Para construir partidos políticos es necesario que los partidos pueden
que tienen que tener la capacidad de sortear los votantes en diferentes campos políticos. Y para hacer eso ayuda si hay ejes o clivajes sociales y políticos y conflictos políticos que realmente son parte de ese proceso de sorteamiento de los votantes. Si hay una heterogeneidad y hay una fluidez completa en la sociedad, entonces es muy difícil que los partidos tienen raíces y están anclados en la sociedad. Entonces, realmente el trabajo nuevo que está haciendo Steve Levitsky con sus estudiantes, por ejemplo, su nuevo libro, encontró que realmente los procesos de conflictos, donde hay procesos de organización de la sociedad, hay redes sociales, afuera del sistema electoral, donde los partidos realmente pueden desarrollar vínculos a otros grupos sociales y políticos, que realmente ese tipo de conflictos, aún en algunos casos, un caso como El Salvador, una guerra civil que terminó con un partido de la derecha con vínculos a los sectores armados de la derecha y un partido de la izquierda con vínculos a las fuerzas revolucionarias, pero terminaron con un sistema de partidos que ha sido algunos de los sistemas más estables en América Latina en la época posguerra. Eso es un caso extremo, pero yo creo que me impresiona de que los partidos que simplemente existen en la esfera electoral, que es bastante difícil que tienen las raíces sociales que necesitan para realmente consolidarse. Y los partidos que pertenecen a un conflicto más amplio, muchas veces tienen redes sociales y tipos de organización social que se vayan más allá de la esfera electoral. Y eso ayuda mucho en tratar de estabilizar los sistemas. Finalmente, un otro factor que yo creo que es importante en mi trabajo, especialmente un libro que publiqué hace algunos años sobre América Latina, en la época de la crisis económica y la transición al neoliberalismo en la década 80 y 90. Lo que yo encontré en mi trabajo es de que es muy importante que realmente hay un tipo de estructuración programática de la competición entre los partidos. En otras palabras, tiene que ver en algunos sentidos que el otro punto con respecto a los conflictos. Yo creo que el consenso de Washington fue terrible para los sistemas de partidos políticos. Porque el consenso de Washington significó, cuando fue trasladado al sistema de partidos políticos, significó de que realmente no había una competición estructurada por alternativas reales de la política económica. Y en esa época fue muy difícil para los partidos realmente ofrecer programas diferenciados de los otros partidos, especialmente en los países donde un partido de centro izquierda, un partido tradicionalmente populista con vínculos a los trabajadores, cuando fueron esos partidos, cuando ellos tomaron el liderazgo en los procesos de reformas neoliberales, entonces habían básicamente un colapso de la diferenciación programática entre los partidos políticos. Podría ver eso en Venezuela, en Bolivia y Ecuador. En América Latina puedo verlo en el sur de Europa, en los años más recientes, en España y Grecia tal vez. Y lo que pasa en esos contextos es que todos los partidos políticos hay un tipo de convergencia programática donde todos los partidos están postulando el mismo programa, básicamente. En parte porque hay presiones muy fuertes desde afuera, las instituciones internacionales que están demandando que hay algunos ajustes y reformas, programas de austeridad en el sur de Europa. Y en ese contexto, entonces, realmente no hay un partido adentro del sistema que ofrezca
canales de representación por los sectores sociales que están en oposición a esos programas económicos. En ese contexto es donde uno puede encontrar los nuevos populismos de la izquierda en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Grecia y en España. En esos contextos, entonces, hay un vacío político en la izquierda del sistema de partidos que está llenando los nuevos esfuerzos, los nuevos movimientos. Y eso fue muy diferente en América Latina, en países donde realmente habían una competencia entre los partidos programado, que estaba estructurado más programáticamente. Entonces, en América Latina, donde los sectores conservadores de la derecha, cuando ellos fueron los actores que tomaron el liderazgo en las reformas neoliberales, y cuando había un partido de la izquierda en oposición, como en Brasil, en Chile, en Uruguay, entonces no veían el mismo proceso de descomposición del sistema de partidos. La resistencia al modelo neoliberal fue canalizado adentro del sistema de partidos por la izquierda en oposición. Entonces no había ese ciclo de crear un vacío, después tener protestas masivas, después tener una descomposición de los partidos tradicionales y después tener el surgimiento de un nuevo tipo de liderazgo populista en la izquierda. Entonces, en mi trabajo, yo tengo un enfoque que se llama una coyuntura crítica. Yo trato de entender las décadas de la 80 y 90 como un tipo de coyuntura crítica por los sistemas de partidos de América Latina, y traté de entender por qué algunos de los sistemas pasaron esas décadas más o menos estables, dependiendo en su capacidad de mantener una estructuración programática entre los partidos, mientras en otros países donde había algún tipo de colapso de la estructuración programática de la competición electoral. Y en esos casos fueron los casos donde hemos visto una descomposición o desinstitucionalización muy fuerte de los sistemas de partidos políticos. Entonces, al mismo tiempo que, como dije hace algunos minutos, de que el conflicto puede ayudar en consolidar y institucionalizar los sistemas de partidos, el conflicto entre diferencias significativos en los programas de los partidos realmente también ayuda con el proceso de sortear los votantes en diferentes campos y mantenerlos. Y cuando eso no existe, entonces realmente los partidos pierden su capacidad de representar diferentes intereses en la sociedad. Pero yo creo que cuando uno piensa al mundo con una perspectiva comparada, puede ver que hay algunos de esos retos que enfrentaron los partidos políticos en América Latina, puede ver muchas cosas parecidas en el sur de Europa en los últimos años. Y también podemos ver que el tema de la institucionalización de los sistemas de partidos son cuestiones muy importantes, no solamente en los países en desarrollo, pero también en Europa, donde por muchos años hablaron sobre el artículo famoso, el libro de Lipset y Rocan sobre el congelamiento de los sistemas de partidos. Europa hoy día parece mucho menos congelado que pareció hace algunas décadas. Y podemos ver un país como Italia, que ha tenido un colapso de su sistema de partidos en la década 90, y también hay mucha fluidez en Italia. Grecia, ahora hay un proceso de descomposición muy fuerte en Grecia. Aún en Francia y España hay procesos de descomposición parcial de los sistemas de partidos y tal vez un proceso de recomposición que vamos a ver. Pero hay una fluidez en los sistemas en Europa, cual es muy diferente que lo que ha existido en el pasado. Entonces yo creo que este tema realmente es muy importante. Y ojalá que podamos entender de la experiencia de América Latina
para tratar de entender lo que está pasando en Europa y cuáles son los retos que enfrentan, especialmente en el sur de Europa, donde también hay una crisis financiera muy fuerte y hay procesos de ajustes económicos que están erosionando la vieja estructuración de competencia entre los partidos. Bueno, termino ahí. Gracias, Kenneth. Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo voy a pararme como... Okay. ¿Se escucha atrás o mejor usado? ¿Qué tal? Bueno, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo voy a poner el foco en América Latina y Argentina. Me va a servir mucho todo lo que Fernando y Kenneth han dicho porque hay muchas conexiones entre lo que voy a presentar y lo que ha sido presentado. Básicamente mostrando resultados de algunos proyectos de investigación en los que estoy involucrado para América Latina y en particular un énfasis en lo que ha ocurrido en la Argentina en términos de la desinstitucionalización de nuestro propio sistema de partidos, ¿no? Bueno, la pregunta uno es cómo evolucionó en estos 30 y pico años de democracia el sistema de partidos argentino. Y la respuesta rápida, voy a anticipar y después voy a entrar en detalles, desde ya es que ha declinado marcadamente, esto no es novedad para nadie. Voy a decir que se ha fragmentado, se ha desnacionalizado, se ha faccionalizado y personalizado y se ha hecho muy, muy volátil. Y vamos a hablar un poquito de cada una de estas cosas. La pregunta 2 es cómo se comparan estos cambios con otros cambios que han ocurrido en otras partes del mundo y en otras partes de América Latina. Y respecto a América Latina en particular, la verdad es que lo que ha pasado en Argentina no es tan raro. Hay muchos países que se han desinstitucionalizado en términos de su sistema de partidos. También hay otros que, como decía Ken, se han institucionalizado. No logró mantener los relativamente altos niveles que tenía en la década del 80, cuando comienza la democracia, pero tampoco colapsó como Venezuela, Perú o Bolivia o Italia, ¿no? Lugares donde el sistema de partidos básicamente desapareció. Voy a inscribirme dentro de esta perspectiva teórica del libro de Mainwaring y Scully del 95, que de alguna forma, como decía Fernando, reintroduce el concepto y lo aplica a América Latina en un libro muy influyente del 95. Y ahora estamos, Scott Mainwaring está trabajando en un libro que se debería publicar a fin de este año, a principios del año que viene, que de alguna forma reactualiza este debate y vuelve a ver qué pasa 20 años, 20 y pico años más tarde en América Latina. Hay ahí varios capítulos teóricos muy interesantes y después capítulos empíricos de cada país. A mí me tocó escribir el capítulo de Argentina y lo que voy a presentar es parte de ese capítulo. Y voy primero a algo muy importante que señalaba Fernando, que es, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es la palabra, ¿no? Yo en esta universidad enseño metodología de la investigación, veo a algunos de mis alumnos aquí y uso el concepto de institucionalización como uno de los típicos ejemplos de conceptos en los que no tenemos ninguna idea de cuál es la definición de ese concepto, porque hay muchas dando vuelta y la tablita que presentó Fernando resulta bien ilustrativa, ¿no? O sea, a través de la historia, a través de los autores ven cosas muy diferentes. De hecho, una de las cosas más interesantes de la tabla de Fernando es que hay algunos autores que no tienen ninguna superposición, o sea que las dimensiones de algunos autores no coinciden ninguna de ellas con las dimensiones de otros autores, ¿no? En este libro el énfasis está en la estabilidad de quiénes son los actores del sistema político, del sistema de partidos, ¿no? Y si interactúan en formas más o menos estables y en particular si la identidad de esos partidos, su nombre, quiénes son y quiénes son ideológicamente, es más o menos estable. Entonces, desde ese punto, desde esta conceptualización y definición de institucionalización, podemos decir, bueno, ¿en qué medida tenemos ya no la volatilidad electoral más general, que como decía Fernando quizás describe más que todo la relación entre votantes y partidos, sino en qué medida tenemos este otro tipo de volatilidad que surge del artículo de Powell y Tucker que señalaba Fernando y que en un artículo que escribí